Adobe otra vez está siendo castigada por el mercado. Como vemos, hoy se encuentra 2,70 abajo. En lo que va del año está casi 26%, más del 26% abajo. Y ahora vamos a entender qué es lo que está pasando con el mercado, por qué Adobe está cotizando en el mínimo de las 52 semanas, es decir, del mínimo de los últimos años. Y vamos a compararla con el S&P 500. Vamos a ver sus fundamentales y vamos a decidir cuál será el precio intrínseco de esta acción. Si vale comprarla a estos precios o si mejor habría que esperar. Bueno, como sabemos, Adobe en el 2013 trataron de completar, y lo hicieron con éxito, un cambio de modelo de negocio en el cual pasaron de licencias perpetuas, es decir, licencias largas, extensas y demás, a licencias de suscripciones en la nube. Esto lo que hizo fue reforzar lo que viene haciendo ser las ventas, ¿sí? A medida que fueron pasando los años y a medida que fue pasando el tiempo, las suscripciones se fueron renovando automáticamente, lo que les proporcionó un menor flujo de clientes. Esto le dio muy buenos resultados y los ingresos por suscripción representan actualmente el 96% total del revenue de la empresa. Su modelo de negocio se basa en dos sectores principales, los cuales son el Digital Media, que es el Creative Cloud, en donde están todos sus programas, y el Digital Experience, que es donde se encuentra el Experience Cloud. Como vemos, esta es una empresa de crecimiento, la cual no paga dividendos, pero ahora vamos a ver cómo le distribuye capital a los accionistas. El revenue ha crecido un 10% este último año, por debajo de sus promedios en los últimos 5 años, pero aún así por encima del sector, y el revenue se estima que crecerá a un ritmo del 10% por año, también por abajo de sus últimos 5 años de promedio, pero obviamente por encima del sector. Los earnings per share se estima que dentro de los 3 a próximos 5 años crezcan un 14,36%. Esto es un dato muy útil que nos proporciona Seeking Alpha, porque es la ratio de crecimiento que vamos a utilizar para realizar nuestros modelos de valoración intrínseca. El CAPEX, como vemos, año tras año, es decir, a comparación del año anterior con este, ha crecido un 6%. Esto se debe a que Adobe ha estado invirtiendo en todo lo que es inteligencia artificial para desarrollar un software de edición y de creación de contenido más rápido, más eficiente, pero sin perder la calidad profesional que identifica a esta empresa. En términos de valoración, como vemos, está cotizando a un 50% de descuento comparado a sus últimos 5 años y a un 30% de descuento comparado con la media del sector. Lo mismo para la valoración futura, un 16,14 en comparación con los 31,26 de PE ratio de sus últimos 5 años. Y también muy por abajo del sector. El price to earnings growth es de 1,12, ¿sí? También por abajo de lo que es el sector y por debajo de sus últimos 5 años. Recordemos que a nosotros nos interesa que este ratio sea menor a 2. Cuando es menor a 2 decimos que está en un buen nivel de compra y es un nivel de compra aceptable, un nivel de valoración aceptable. En términos de eficiencia, como vemos, debido a sus bajos costos, es una empresa totalmente eficiente que el 90% de su revenue lo convierte en operating cash. Está muy por encima del sector, que es el 50%, y también por encima de sus últimos 5 años. Lo que decía anteriormente, el cash from operations de 9,8 billones de dólares, muy por encima de sus promedios en los últimos 5 años, que fue de 7,3. Es decir, que esta es una empresa de generar plata, de generar dinero, de generar flujo de caja libre. Esto es debido a que los costos son muy bajos y lo que ellos cobran por cada suscripción es muy alto. Esto nos permite a nosotros identificar ventajas como por ejemplo los ingresos predecibles año a año, la predictibilidad de los flujos de caja. Esto genera un sentimiento de bienestar en lo que somos nosotros los accionistas y le permite a la empresa abordar su programa de recompra de acciones y mantener un colchón financiero en caso de emergencia o riesgo inminente. Recientemente esta empresa ha presentado balances, los resultados fueron extraordinarios. Acá, como vemos en su presentación, dice que en el trimestre número 3 se recibió un record revenue de 5,99 billones de dólares, representando un 10% de crecimiento de ganancias, es decir, un 10% mayor a lo que habían generado el año anterior. Como bien vemos en su presentación, el revenue total ha sido de 5,988 billones de dólares, lo que representa un 89% de gross profit. Esto es para únicamente el tercer trimestre de 2025. En lo que va del año, el revenue ha sido de 17,575 billones, lo que representa también un 89% de gross profit. Es decir, una empresa totalmente eficiente que prácticamente no tiene costos y que todo lo que generan lo pueden volver a invertir en lo que es Research and Development de inteligencia artificial. Bien, ahora pasamos al Stock Screener, en donde podemos ver que Adobe ha sido una empresa de crecimiento muy grande. Como vemos, el crecimiento de los earnings per share fue muy fluido, el revenue per share lo mismo, muy fluido, muy predictible, el free cash flow per share lo mismo, exactamente igual, mucha predictibilidad en lo que va a pasar con su free cash flow, el return on invested capital directamente de 25%, se ha mantenido arriba del 20% por los últimos 5 años. Esto quiere decir que todo el capital invertido en nosotros, la empresa lo convierte en un 25%
para utilizarlo. La deuda, si bien ha estado bajando, este último año ha crecido porque, como vamos a ver, las acciones redondeantes han estado bajando y lo que hicieron básicamente es empezar a tomar deuda para poder empezar a retomar el programa de recompra de acciones. En 2024 se aprobó un programa por 25 mil millones de dólares hasta el 2028. En lo que va del 2025 compraron 23.6 millones de acciones, lo que significa que en el año terminarán con un total de 424 millones de acciones circulando. Esto lo que hace es devolverle capital al accionista a través de la evaluación de sus acciones. Un efecto importante de este método es que aumenta todas las métricas per share. Al haber menos acciones, todo lo que es per share va a ir aumentando. Por eso que la deuda ha estado subiendo y es por eso que los earnings, el revenue y el free cash flow per share también ha estado subiendo. Si hacemos un análisis muy por encima de lo que fue el free cash flow, nos da que en este último trimestre ha sido de 2.000 millones de dólares, en el 2024 fue de 7.000 millones de dólares y fue subiendo a medida que fueron pasando los años. En los últimos 10 años el free cash flow ha aumentado un 21%, en los últimos 5 ha aumentado un 14% y en los últimos 3 un 4%. Si vemos las métricas de evaluación, el free cash flow yield está muy por encima del promedio de los 10 años, lo que quiere decir que esta empresa es más rentable ahora mismo que lo que hacía o lo que era hace 10 años. El price to cash flow ratio es menor al que fue de los últimos 10 años, es decir, que está más barata en términos de valoración. Y el enterprise value to free cash flow, lo mismo, muy por abajo del promedio de los últimos 10 años, lo que supone que estamos pagando un precio más barato. Lo que les decía antes acerca del revenue y del coste del revenue es que el coste es muy bajo y por eso tienen márgenes tan amplios. Miren, 21 millones de revenue total y gastado únicamente, o lo que salió el revenue, 2 millones únicamente. Todo lo demás es ganancia. Es por eso que tienen un gross profit del 89%. Y así fue todo en los últimos años. Fíjense cómo fue creciendo el revenue, totalmente parejo, totalmente predecible. Y eso es por lo que esta empresa históricamente ha cotizado en premium, lo que no estaría sucediendo hoy en día. Básicamente, la bajada de precio de este último año se debe a una amenaza competitiva de otras plataformas de diseño con inteligencia artificial como lo son Figma y Canva. Además, Wall Street está preguntándose si el CAPEX, o sea, los Capital Expenditures, la plata que está gastando Adobe en invertir en inteligencia artificial es suficiente y está siendo bien utilizado a comparación de otras empresas del sector. Esa es la principal razón por la que esta empresa, o esta acción, mejor dicho, ha estado sufriendo estas caídas a lo largo de todo este año. Si vemos los earnings, fue superado en todos, es decir que lo que Wall Street proyectaba, Adobe lo ha superado y se proyecta que siga siendo superador para los próximos cuartos, como vemos en pantalla. Se estima para noviembre de 2026 un earnings per share de 23.32% y esto es un dato que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro sensitivity analysis. Si nos vamos a nuestra Stock Valuation, donde nosotros valoramos las empresas, vamos a correr dos modelos hoy, el Graham Valuation y el DCF, como lo venimos haciendo en los últimos videos. La fórmula de Graham para valorar acciones es la siguiente: earning per share por 7 más 1 por 4,4 dividido el rendimiento de los bonos corporativos de AAA. Entonces nos da que el estimado earning per share de Adobe va a ser de 23, el ratio de crecimiento lo pusimos de 15, ya que va a ser de 14.36, pero hacemos 15 para redondear, y el rendimiento de los bonos americanos es el 5,22%, los que nos daría un valor intrínseco de $426 por acción, lo que significa un 76% más arriba de la cotización actual. En términos de Discounted Cash Flow Analysis, utilizamos también el mismo ratio de crecimiento del 15%, lo que nos daría un valor intrínseco de $800 por acción. Si utilizaríamos un ratio del 10%, nos daría un precio de 567, es decir, un precio más aceptable. Y si utilizaríamos un ratio alto del 20%, si nosotros creemos que Adobe va a poder crecer un 20% al año, nos daría un valor intrínseco de $1.136 por acción. El reverse DCF, lo que el mercado está priceando, es únicamente un 2% de suba. Esto quiere decir claramente que la empresa está siendo infravalorada. Actualmente, como bien dijimos antes, se encuentra en una valoración de múltiple de 20.09, lo cual es lo mínimo que ha cotizado en la última década, es decir, está en decade low. Promediando los dos valores intrínsecos que sacamos anteriormente, nos daría un valor final de $616, lo que supone un margen de seguridad del 47% que estaríamos pagando ahora mismo. Si le queremos aplicar un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $554 por acción. Ahora vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Esto lo que nos permite es ver aproximadamente cuánto retorno en el precio de la acción vamos a tener para este caso el año 2030. Si nosotros ponemos un ratio de crecimiento del 15%, como lo venimos haciendo con los otros dos modelos, ahora toca lo más difícil, que es proyectar el futuro P/E ratio. El actual es de 20 y en los últimos 10 años ha estado en 45. Si suponemos un crecimiento del 15%, tendríamos que suponer que el P/E se va a subir también, se va a multiplicar, pero vamos a hacer la prueba de hacerlo con el 20%. Si nosotros ponemos 20%, nos daría un retorno total del 77% para el año 2030 o un compounded annual growth de 9.95%, es decir, año por año, únicamente con el P/E como hasta ahora. Si nosotros suponemos que es lógico que el P/E se expanda,
podemos poner un precio de 23, por ejemplo, ya nos estaría dando un retorno total del más del 100%. Y si suponemos por cosas del destino que el PI se va a 25, tendríamos un retorno total del 120% o 14% por año. Y miren que estamos siendo muy conservadores, porque para el 2029 este modelo del 15% espera un earnings per share del $25 por acción, pero lo que estiman los analistas de Wall Street para 2029 es de $29 por acción. Estamos siendo bastante conservadores con nuestra proyección. Si asumimos una tasa de crecimiento del 18,5%, estaremos más cerca de lo estimado por Wall Street y estaríamos teniendo un retorno total del 164%. Y con una tasa de crecimiento del 19, ahí estaríamos más cerca de lo que planea Wall Street o de lo que proyecta Wall Street y tendríamos un retorno total del 171% o directamente 18% por año, lo que significa que le va a ganar al mercado. En modo de conclusión, entonces, podemos decir que Adobe actualmente se encuentra en un momento muy difícil y complicado, pero a la vez positivo, porque por un lado tiene los fundamentos más sólidos de la industria, los márgenes de flujo, el free cash flow y el crecimiento constante, hace que esta empresa sea una empresa de crecimiento con altas expectativas para lo que es el futuro, digamos. Pero por otro lado también la acción enfrenta riesgos muy claros, muy inminentes de disrupción por las nuevas plataformas de inteligencia artificial, como mencionamos anteriormente, Canva y Figma, y su propia inversión en inteligencia artificial es incierta, no se sabe muy bien para qué lado va y la competencia está acelerando. Lo que yo voy a hacer es monitorear bien de cerca el último trimestre de lo que viene haciendo hacer Adobe para ver si hay alguna señal o alguna actualización de lo que es Research and Development y para ver cómo se van a manejar para el próximo año. Díganme ustedes qué piensan de esta acción, si la comprarían a estos precios. Está en un decade low, como dijimos anteriormente. En una década nunca estuvo tan barato como está ahora. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan, si la comprarían, si la venderían o si tienen esta acción en su portafolio personal. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.